la pandemia, que es Brasil, a través de Bolsonaro, que tuvo enfrentamientos públicos con funcionarios, renuncias, acusaciones. Ahora dice que va a imponer la hidroxicloroquina, digamos, a los pacientes, aunque no está aprobado. Trató de gripecita. Bueno, todo esto hizo que Latinoamérica sea el nuevo foco del coronavirus en el mundo y que Brasil esté completamente colapsado en su sistema, en la cantidad de fallecidos, en la cantidad de contagios, y que la situación esté muy, pero muy difícil en ese país. Muy bien, y para hablar de Brasil vamos a viajar a Brasilia en esta comunicación vía Skype con la periodista Gabriela Antunes. Buenas tardes, Gabriela, Willy y Daniel te saludan. Hola Willy, hola Daniel, ¿cómo andan? Sí, les acompañaba, tengo la sonrisa en la cara para no llorar, porque viste, es exactamente, estamos en el otro lado de la punta, tirando el continente para abajo porque no nos convertimos en el epicentro mundial, y eso no es gracias a la Argentina, tampoco es gracias a Uruguay, eso es gracias a Brasil y a presidentes negadores como Trump y Bolsonaro lo son. La verdad que la situación acá es bastante grave y descontrolada. Cuando los escucho hablar de un plan post-pandemia, como vi en el caso de Uruguay, que puede ser adoptado en la Argentina, acá, aunque el gobierno se le cante hacer algo parecido, es algo muy lejano, muy lejano. Gabriela, llegamos a 20 muertos ya. Gabriela, Brasil, como sabemos, es un país muy grande que tiene muchos estados. ¿Cuál es la situación particular o especial de Brasilia, donde vos estás, de la capital? Bueno, Brasil es la capital y el lugar es el centro político. Es muy raro, pero el primer caso, o sea, la primera publicidad, por lo menos los primeros casos, vinieron con el presidente. El presidente estuvo con Mr. Trump en Estados Unidos y de la comitiva que lo acompañó, él dice que no tuvo el coronavirus, pero 23 personas que estaban en el mismo avión, que estaban con él, sí se infectaron. Y después de eso, su guardaespaldas, gente que estaba junto a él. Y lo más irónico es que el epicentro en mi ciudad, la capital de Brasil, está en lo que es la Casa Rosada de Brasil, que es el Palacio del Planalto. O sea, acá hay muchos espacios verdes, el lugar que yo no puedo evitar como periodista, pero me encantaría ser la propia Casa Rosada de Brasil. Es el lugar más infectado, capaz más que un hospital. ¿Y qué es lo que le dice o cómo se manifiesta la gente en contra de Bolsonaro? Digo, porque de alguna manera, si no están de acuerdo, por supuesto, hay que frenar esta situación, ¿no? Sí, hay opciones, ¿no? Jurídicas y políticas de alejarlo del poder. Tenemos hoy un país dividido, como es el Estados Unidos, entre apoyadores y no apoyadores. Lo que pasa es que los 30 y pico, 33% de apoyadores de Bolsonaro son muy radicales, muy extremos, y salen a la calle y creen que es una gripecita. Entonces es difícil medir cómo estarían hoy las manifestaciones pro democracia, porque sabemos que Bolsonaro toma algunas medidas que están ahí nomás de la línea de la democracia, ¿no? Casi que cruzando si es que no cruzaran. Pero no sabemos porque tenemos esta situación sine qua non de una pandemia. Tiene apoyo de 30% de la población, es muy extrema y sale a las calles porque no tiene miedo a la pandemia. Pero muchos terminan muriendo. Tenemos ahí varios casos de gente que estuvo en las protestas y eran negadores y terminaron igual a cualquier otro ser humano porque no son dioses y pueden fallecer, venir a fallecer de eso, ¿no? Es una enfermedad grave. Y bueno, y ahora viene la cloroquina y la hidroxicloroquina que fue aprobada por el Ministerio de Salud cuando los médicos dicen que no hay ni una prueba, todo lo contrario. Sí. Es algo peligroso. Él la aplica igual. Digo, sí, ¿y cómo es el porcentaje de ocupación del sistema de salud y cómo es el acceso al sistema de salud? ¿Es mayormente privado, público? ¿Cuánto está ocupado? Bueno,
El público acá, el privado acá no se habla. Me imagino que tenga esta cosa de que vamos a proteger la gente con un alto grado de poder, y no hablemos del sistema particular ni de las obras sociales, que son carísimas en Brasil, que no se llaman obras sociales acá, son planes de salud. Y bueno, de eso no sabemos ni los números. O sea, algunas provincias pedieran, o sea, que saquen los números, pero la mayoría no habla de eso. El sistema público sí es como lo de Argentina, universal. Hay lugares y lugares. San Pablo va entre 87-90% de ocupación. Puedes imaginar lo que es una ciudad del tamaño de San Pablo, casi mitad de una Argentina, donde vos tenés por ahí 5%, 10% de espacio para internar a una madre, una abuela, una persona de su familia. Es dramático, porque cuando hablamos de achatar la curva, estamos hablando simplemente en ganar tiempo para que el sistema de salud público de los países se adapten a esta situación de terror, porque es de terror. Yo he hablado con muchos infectologistas, ayer a la noche llegaban a llorar. Las palabras de la mayoría de ellos es: esto es una guerra, y es una guerra muy grave, están exhaustos, ya no pueden más, muy cansados. Gabriela, y esta es nuestra realidad. Sí, ¿qué hay de cierto, digamos, en que Bolsonaro va armando su propio equipo para hacer lo que él quiere? Justamente, el que no está de acuerdo, tratamos de modificarlo, enfrentarlo para buscar uno que esté de acuerdo con lo que yo quiero hacer. Sí, sí. Había una promesa de campaña de que iba a poner en los ministerios técnicos, gente calificada para el trabajo. Lo que estamos viendo es que va sacando la gente que no es de una ala, los científicos, la gente que tiene una especialidad, que son los técnicos, para sustituirlos por una ala que se llaman acá de ala ideológica, que son creacionistas, evangélicos, gente que no cree en la ciencia. Pasó con el ministro, ya estamos en el tercero ministro de salud, y es un general que no es médico, que puso hoy son casi, no sé, 20 funcionarios en alto escalón militares, y hay militares que no son médicos, la mayoría no es médica, hay incluso abogados criminalistas militares. No sé qué harán en un ministerio de salud. Capaz, no sé, defenderlos en un tribunal de lesa humanidad en el futuro, pero no veo mucha salida. Realmente en este momento. es tremendo, Bolsonaro... Gabriela. Para ir cerrando, ¿podés decirnos las cifras actuales en este momento de contagiados y fallecidos en Brasil? Bueno, tenemos más de 20.000 muertos en Brasil hoy, según los números de la noche pasada, como a las 5 de la tarde salen los números, 300.000 contaminados, y estos números son muy subnotificados porque el testeo es muy bajo. Ok, es realmente una locura. Bueno, los números que cuentan ahí es la cantidad de fallecidos y realmente es tremendo. Gabriela, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente más adelante quizás nos volvamos a comunicar y ojalá que todo mejore allí. A seguir cuidándose. Muchas gracias. Cuídense también. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Tremendo Brasil, ¿eh? Tremendo, estrategia que